El daño que siembran lo cosecharán. En los años 70 el mundo parecía más simple en algunos sentidos, pero también más cruel en otros. En los pueblos pequeños como el mío las normas no las escribían las leyes, sino los prejuicios y los rumores. La gente podía ser generosa, pero también rápida para juzgar y más rápida para castigar. Y aunque han pasado décadas desde aquel tiempo, hay una historia que todavía se murmura entre los viejos del pueblo, una que quedó marcada en las piedras de nuestros campos y en la memoria de quienes la vivimos. Yo era joven entonces, apenas comenzando a entender el peso de ser mujer en un lugar donde la vida giraba en torno al trabajo duro y al que dirán. Fue en esa época cuando llegaron las hermanas Velarde y su madre doña Gregoria al pueblo. Lo que ocurrió después convirtió sus nombres en un eco oscuro que aún resuena las noches más frías. Nadie sabía exactamente de dónde venían. Un día simplemente estaban allí ocupando una pequeña casa en las afueras del pueblo, cerca del campo donde muchos trabajaban de sol a sol. La casa era vieja, con paredes desgastadas por el tiempo y un tejado que parecía a punto de caerse. Pero las hermanas y su madre no se quejaban. Trabajaban juntas para hacer que el lugar se sintiera suyo. Doña Gregoria era una mujer seria de pocas palabras, pero había algo en su mirada que te hacía bajar los ojos. Decía que era viuda, aunque nunca hablaba de su esposo. Sus hijas Mariana, Consuelo y Emilia eran jóvenes y llamativas, aunque de distintas maneras cada una. Mariana la mayor tenía una belleza fría, casi intimidante, con una actitud que alejaba a cualquiera que intentara acercarse demasiado. Consuelo, la mediana, era más amable, pero siempre reservada, como si midiera cada palabra. Emilia, la menor, era soñadora, con una risa ligera que a veces parecía fuera de lugar en un pueblo tan sombrío. Desde el principio su presencia provocó revuelo. Algunos hombres intentaron cortejarlas, pero las hermanas siempre mantenían su distancia, lo cual únicamente aumentaba las habladurías. Son raras como su madre, decían algunas mujeres del pueblo en el mercado. Ni siquiera van a misa. ¿Qué estarán escondiendo?, susurraban otros. Pero lo cierto es que las Velarde no buscaban problemas. Los problemas las buscaron a ellas. El incidente que lo inició todo ocurrió una tarde de verano cuando Mariana fue a recoger agua a un pozo comunal. El pozo era un lugar donde las mujeres del pueblo solían reunirse para charlar. Pero esa tarde estaba desierto salvo por Julián, un hombre conocido por su temperamento agresivo y su afición al alcohol. «Qué suerte encontrarte sola», le dijo Julián con una sonrisa que no auguraba nada bueno. Mariana lo ignoró y comenzó a llenar su cántaro, pero él se acercó más. «No seas grosera, niña. Solamente quiero conversar un rato contigo». Antes de que pudiera tocarla, Mariana se giró y lo miró directamente a los ojos. Lo que ocurrió después es difícil de explicar, pero Julián retrocedió murmurando algo incomprensible. Se tambaleó como si hubiera perdido el equilibrio. Luego salió corriendo dejando a Mariana sola. Esto se lo contó a un par de amigos y esa noche Julián empezó a comportarse de manera extraña. Decía escuchar voces que lo llamaban por su nombre, incluso cuando estaba solo. No podía dormir y sus vecinos afirmaban que lo escuchaban gritar en medio de la noche. En menos de una semana había perdido la cordura y su familia lo envió a otro pueblo en búsqueda de ayuda. El caso de Julián no pasó desapercibido. Aunque nadie podía probarlo, muchos comenzaron a sospechar de las hermanas Velarde. Las habladurías crecieron, alimentando el misterio que rodeaba a la familia. Algunos recordaban a doña Gregoria recogiendo hierbas al amanecer, mientras otros juraban haber visto luces extrañas cerca de su casa por las noches. «Son brujas de seguro», dijo una vez doña Elena, la partera del pueblo. «Y esas chicas, hay algo en ellas que no es natural». Mi madre, que siempre fue más reservada con sus opiniones, me advirtió: «No te metas con ellas. Sean lo que sean, es mejor no buscarles pleito». Los hombres del pueblo no aprendieron de la experiencia de Julián. Para ellos las hermanas eran un desafío, un misterio que querían conquistar o someter. Camilo, Pedro y Esteban eran tres jóvenes arrogantes, y decidieron que podían enseñarles una lección a las Velarde.
Una noche, cuando las hermanas regresaron del mercado, los hombres las siguieron hasta la casa. Nadie sabe exactamente qué ocurrió esa noche, pero al día siguiente los tres hombres aparecieron en la plaza del pueblo murmurando incoherencias. Pedro había perdido el habla, Camilo no podía dejar de llorar, y Esteban decía que algo lo seguía en las sombras. La gente los llevó a la iglesia, pero ni siquiera el cura pudo ayudarlos. El miedo comenzó a crecer entre los habitantes del pueblo. Las historias de las Velarde se convirtieron en leyenda en cuestión de días. Algunos decían que podían invocar a los muertos, otros aseguraban que habían hecho un pacto con el diablo, pero nadie se atrevía a enfrentarla directamente. La tensión llegó a un punto máximo cuando Raúl, un terrateniente conocido por su carácter violento, decidió que era limpiar al pueblo de la influencia de las Velarde. Convenció a un grupo de hombres para que los acompañara a la casa de las hermanas con antorchas y machetes. Esa noche el cielo estaba cubierto de nubes y el aire era pesado, como si presagiara lo que estaba a punto de ocurrir. Yo estaba en mi casa cuando escuché los gritos. Miré por la ventana y vi a los hombres marchando hacia las afueras del pueblo con las antorchas iluminando el camino. Quise detenerlos, pero sabía que era inútil. Cuando llegaron a la casa de las Velarde la encontraron vacía. Sin embargo, el aire dentro estaba helado y había un olor extraño como a tierra mojada y azufre. En una de las paredes encontraron un mensaje escrito con cenizas. El daño que siembran lo cosecharán. Esa noche marcó el inicio de la caída del pueblo. Aunque las hermanas Velarde no estaban cuando el grupo liderado por Raúl llegó a la casa, su ausencia no trajo alivio. Al contrario, la sensación de que algo terrible estaba por ocurrir creció con cada hora que pasaba. Algunos decían que las hermanas habían escapado porque sabían que su tiempo se había cumplido, mientras que otros afirmaban que habían desaparecido de forma sobrenatural. Al día siguiente comenzaron las verdaderas consecuencias. El sol salió sobre el pueblo que parecía detenido con el tiempo. Los campos que hasta entonces habían luchado contra la sequía amanecieron completamente marchitos. Las hojas de maíz y frijol estaban ennegrecidas como si hubieran sido consumidas por un fuego invisible. Los árboles frutales ya no daban sombra ni esperanza. Sus ramas estaban desnudas y parecían extenderse hacia el cielo como en un lamento. Los animales tampoco escaparon del desastre. Las vacas, las cabras y los caballos, que eran la base de la economía de muchas familias, comenzaron a enfermarse de manera inexplicable. Algunos simplemente se negaban a comer, mientras que otros parecían enloquecer corriendo en círculos hasta caer muertos. La gente intentó dar una explicación lógica al principio, pero pronto se resignaron a buscar lo que más temían. Las hermanas Velarde habían lanzado una maldición sobre el pueblo. El mensaje en cenizas que encontraron en la pared de la casa de las Velarde se convirtió en una advertencia que nadie podía ignorar. El daño que siembra lo cosecharán. Muchos comenzaron a preguntarse si la maldición había sido provocada no solamente por los intentos de abuso de algunos hombres, sino también por la forma en que el pueblo entero las había juzgado. El miedo y la desesperación comenzaron a consumir a todos. La comida escaseaba y las familias que dependían de la tierra para sobrevivir empezaron a pelear entre sí por los pocos recursos que quedaban. Algunos intentaron abandonar el pueblo, pero las historias de lo que podría ocurrir si te llevabas la maldición contigo los mantenía atados. Es mejor enfrentar la muerte aquí que llevarte este mal a otro lugar, decía don Rafael, uno de los ancianos más respetados en el pueblo. Con el paso de los días surgieron testimonios extraños sobre las hermanas Velarde. Algunos aseguraban haberlas visto caminando por los campos en la noche, con sus vestidos blancos reflejando la luz de la luna. Otros decían que sus risas podían escucharse con el viento, burlándose de los hombres que las habían perseguido. Doña Elena, la partera, juraba haber visto a doña Gregoria, la madre de las hermanas, recogiendo hierba cerca del pozo comunal. No sé si eran ellas o fantasmas, dijo con voz estremecida, pero estoy segura de que no han terminado con nosotros. Mi madre, siempre práctica, intentaba mantenerme alejada de esas historias, pero era imposible ignorar el temor que había en el aire.
Todos sabíamos en el pueblo que nunca volvería a ser el mismo. Con el tiempo las familias comenzaron a marcharse. Los pocos que se quedaron intentaron reconstruir lo que pudieron, pero la tierra parecía rechazar cualquier intento de cultivo. Los campos seguían estériles y los animales no lograban prosperar. Las casas comenzaron a quedarse vacías y el mercado dejó de operar. Un día caminé hasta la casa de las Velarde, impulsada por una mezcla de curiosidad y nostalgia por un tiempo en el cual el pueblo todavía tenía esperanza. La casa seguía ahí, pero estaba en ruinas. Las paredes estaban cubiertas de musgo y el techo se había colapsado. Sin embargo, el mensaje escrito en ceniza seguía visible en la pared, como un recordatorio del daño que estaba hecho. Ahora, décadas después, el pueblo es apenas un recuerdo. Solo quedan algunas pocas familias y la tierra nunca volvió a ser fértil. Los ancianos todavía hablan de las hermanas Velarde, algunos con odio y otros con resignación, y algunos otros cuantos con arrepentimiento. Tal vez no eran ellas las que estaban mal, sino nosotros, me dijo una vez hace mucho tiempo don Rafael, el único anciano de los que todavía vive. Quizás solamente devolvieron lo que le dimos. Y aunque nadie sabe exactamente qué pasó con las hermanas, algunos dicen que se refugiaron en otro pueblo, mientras que otros creen que se unieron a algo más oscuro, algo que les dio el poder para castigar a quienes las habían herido. En las noches de luna llena, cuando el viento sopla fuerte, dicen que aún se escucha el susurro de aquel mensaje: el daño que siembra lo cosecharán.